Les damos la bienvenida al curso de Conocer el Nuevo Testamento. Esta es la clase número 2. Hoy tenemos invitada a nuestra profesora Gloria Vázquez, teóloga y aquí profesora de escalar, además de un montón de cosas que hace, porque es muy activa. Bien, quiero proponerles una oración para empezar todo y poner todo en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos ilumines cada día, nos muestres esta comprensión del Nuevo Testamento, que podamos avanzar por conocer cada vez más ese contexto histórico y social en el que se escribió el Nuevo Testamento, que podamos aprender lo que tú nos quieres enseñar, Espíritu Santo, para que sepamos dirigir adecuadamente esta experiencia contigo, para que podamos aprender de la mejor manera y para que también lo podamos compartir con otras personas. Ayúdanos a asumir ese compromiso misionero que tanto necesita nuestra iglesia. Bendito Espíritu Santo, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por quedarte con nosotros. Gracias Espíritu Santo, porque haces de nosotros el santuario donde tú vives. Te damos gracias y te reconocemos como nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo les damos la bienvenida y les presento a Gloria. Gloria nos va a dirigir la clase de hoy, de manera que podamos aprender al lado de ella y descubrir cosas bien interesantes. Así que, Gloria, quedamos contigo. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Para mí es un verdadero reto y un verdadero honor compartir con ustedes esta experiencia del acercamiento al Nuevo Testamento, a los escritos del Nuevo Testamento. La vez pasada les decía que en un corazón inquieto por conocer las Sagradas Escrituras hay algo más de fondo y es un deseo profundo de conocer la persona adorable de Jesús, eh, por su seguimiento, por saber y por conocer sus acciones, sus dichos, su mensaje, y que todo esto nos pueda servir a nosotros para nuestro crecimiento, no solo en conocimientos bíblicos, sino en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento como servidores del Evangelio, en nuestro crecimiento como miembros de una comunidad activa y como seres humanos que viven humanamente este cristianismo, este ejemplo de Jesús. Le damos la bienvenida a las dos personas que se acaban de conectar. Identifico a Rosa Inés y a otra persona que tiene conectado como iPhone. Bueno, la semana pasada con Manuel nos había hecho la primera introducción. Perdóneme, yo me voy a hacer entonces como el resumen de lo que él nos dijo. Estábamos en una introducción en la que nos presentaba los objetivos del curso, del acercamiento al Nuevo Testamento, de cómo conocer el Nuevo Testamento. Y decíamos que acercarnos al Nuevo Testamento era conocer profundamente los textos que se han escrito sobre la persona de Jesús, que en esos escritos no está condensado todo lo que el Señor hizo y dijo. Nos dio una pequeña bibliografía y vimos entonces para la clase pasada, vimos algunas definiciones del Nuevo Testamento que nos ubican en el campo de estudio, cómo es la estructura del Nuevo Testamento, qué escuelas teológicas hay en el Nuevo Testamento y en las etapas de formación del Nuevo Testamento, que comienza con la vida de Jesús de Nazaret, que continúa con las comunidades cristianas y las misiones,
y cómo se organizan entonces las comunidades alrededor de los textos que se van escribiendo. Nos mostró también Manuel en la pequeña introducción una ubicación geográfica. Eh, Esa ubicación geográfica es muy importante para cuando nosotros estemos en el acercamiento a los textos sagrados. Cuando, por ejemplo, nos hablan que Jesús era de Galilea, bueno, saber ubicar dónde en el mapa de Israel dónde es Galilea, con unas características muy especiales. ¿Qué ciudades hay, por ejemplo, cerca de Galilea? Sabemos que cerca de Galilea está la ciudad de Cafarnaún, está la ciudad de Genezaret, está Magdala, está Tiberíades, está el mar de Galilea, donde Jesús recorrió gran parte de su ministerio en esas ciudades. Y que luego en la parte inferior está Judea y la ciudad de Belén, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Efraín, la ciudad de Jericó. Es importante entonces que nosotros tengamos como un contexto de la ubicación geográfica para cuando, repito, tengamos los acercamientos a, a, al Nuevo Testamento, pues tengamos una ubicación aproximada de dónde sucedieron los hechos. Nos mostró dónde está ubicado Galilea al norte, Samaria en la mitad del territorio y Judea, cuya capital es Jerusalén, hacia el final. También nos mostró cómo estaba dividido el Imperio Romano, que vemos que el Imperio Romano era un gran territorio y que el territorio de Jerusalén pues es un territorio, digamos, minúsculo frente a todo el territorio. Nos mostró también cómo, por ejemplo, los viajes que hizo Pablo para concluir entonces que es importante saber cuáles son estos acontecimientos históricos y los lugares que se generan en esos acontecimientos históricos y muy especialmente qué incidencias tienen estos lugares en la creación y en los escritos y en las nuevas comunidades cristianas y en las nuevas iglesias cristianas que se crearon posteriormente. Hoy entonces a ver, vamos a compartir la pantalla que ahora vamos a ver, a compartir la pantalla. Y vamos entonces, vamos a ver si me deja ampliarla. Ahora no me dejó. Acá. Listo. Vamos a ver el tema del día. Ay, se me fue hasta la primera presentación. Me disculpan, me vuelvo a salir. Acá. Vamos entonces hoy a contemplar una ubicación histórica y una ubicación social. ¿Por qué es importante conocer la ubicación histórica y la ubicación social? Porque nos da a nosotros parámetros para comprender los gestos y las acciones de Jesús. Cuando nosotros nos dicen que Jesús nació en Galilea, pues nos podemos preguntar, bueno, ¿qué aspectos de la economía tenía Galilea? ¿Qué aspectos sociales tenía la Galilea? ¿Qué aspectos sociales, económicos, políticos, socioeconómicos vivía, por ejemplo, la época de Jerusalén en los tiempos de Jesús? Por eso entonces es necesario que nos ubiquemos históricamente y socialmente en el tiempo de Jesús. Y miramos entonces que, vamos a ver si me deja ampliar acá, ahí ven la pantalla completa, me confirman por favor. No, no se ve la pantalla completa, se ve la diapositiva de dominación romana, lengua, administración, justicia e impuestos, pero no está en presentación completa. Bueno, Manu, tengo entonces ahí la pequeña dificultad, pero bueno, vamos a seguir entonces con ella. Estamos en un contexto entonces de dominación romana. Palestina para ese tiempo no era más que una pequeña provincia del Imperio Romano.
En el año 63 antes de Cristo, Pompeyo, el general Pompeyo, conquistó a lo que es el territorio de la Siria Palestina y comenzó una ocupación militar que tuvo todo su apogeo con la toma de Jerusalén por parte de Tito en el año 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Eh, Desde el reinado de Augusto, que Augusto reinó más o menos entre hay una información que dice del año 27, hay otra información que dice más o menos al año 30, él reinó hasta el 14 después de Cristo, es decir, ya había nacido Jesús cuando Augusto ejercía su reinado. Él impuso lo que en el Imperio Romano se llama la Pax Romana, es decir, eh, el, 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 el Imperio Romano procuraba porque no existieran muchas revueltas durante ese imperio. Entonces les permitía, ¿sí? En este caso al pueblo de Israel, al pueblo judío, les permitía entonces continuar con su religión, continuar con su adoración al templo y tenían unas condiciones especiales. Todo esto con el fin de que no se generaran revueltas. La Pax Romana bajo Augusto se concibe en esos términos, en que el imperio pueda operar, digamos, tranquilamente, ¿sí? En medio de un imperio, en medio de un estado de opresión. Roma estaba organizada entonces en un imperio, en un inmenso imperio, como vimos en la diapositiva pasada, que era un imperio muy rico y un imperio sin rival. Esta dominación romana, este imperio romano, después de siglos de conquista, 300 años, ellos intentaban entonces unificar los pueblos conquistados. Y ellos, como utilizaban unos elementos para unificar estos pueblos y estos elementos eran los siguientes: la lengua. Si, si bien es cierto que en el Imperio Romano se hablaba el latín, por todo el imperio también se hablaba el griego koiné, el griego básico, el griego popular, digámoslo así. Pero propiamente en la Palestina, que se hablaba el arameo, sí, era que se hablaba el arameo, el hebreo también se hablaba y permanecía como una lengua litúrgica, pero en Palestina también se hablaba el griego básico, el griego koiné, porque cuando ellos entraban a los territorios, pues era el idioma, digámoslo, el idioma universal. Entonces, un elemento de unificación del Imperio Romano era la lengua. Si bien es cierto, ellos utilizaban el latín, el griego koiné era la lengua universal y en Palestina sí, se seguía conservando el arameo y se hablaba entonces también el griego. ¿Cómo era entonces la administración de este imperio romano? Ellos dividieron todo su imperio en provincias y en esas provincias nombraban procuradores o gobernadores, y aquí es donde entran entonces a, a jugar su papel Herodes y sus hijos. Este imperio son provincias más o menos unidas, pero ligadas directamente a Roma. Algunas son gobernadas por un prefecto o por un procurador y ellas conservan cierta autonomía. Por ejemplo, en Palestina estaba dominada por Herodes el Grande y por sus hijos. La justicia era una justicia igual para todos los ciudadanos, es decir, que cualquier ciudadano podía apelar al César y podía ser llevado entonces a un tribunal, al tribunal del emperador, cesando entonces cualquier otra jurisdicción. Si recordamos en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo fue detenido, él pidió que lo llevaran al tribunal del César. En Hechos 25 dice, Pablo dijo, estoy ante el tribunal de César, que es donde tengo que ser juzgado.
A los judíos no los he ofendido de nada, como tú sabes muy bien. Por tanto, si soy reo de algún delito o he cometido algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si no hay nada de lo que estos me acusan, nadie me puede entregar a ellos. Apelo al César. Es decir, era una justicia igualitaria para todos los ciudadanos. Los impuestos. Este era otro elemento de unificación romana. Los impuestos los alcanzaban a todos, a todas las personas, y eran los impuestos directos que recaían sobre las propiedades y sobre las personas. Recordemos, por ejemplo, que en Mateo 22:17, cuando a él, cuando enfrentan a Jesús y le preguntan, dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Entonces, miren que los textos nos van hablando o nos van dando indicios de toda esta estructura histórica y toda esta estructura social. Bueno, vamos entonces a ver cómo. Bueno, aquí dos contextos para que los leamos. Dice, en el origen de las iglesias cristianas está Jesús. Ojo, el origen de las iglesias cristianas tenemos a Jesús. ¿Quién era Jesús? Un campesino de Galilea, una colonia pobre y oprimida del Imperio Romano. Su lengua materna, la de Jesús, era el arameo, una lengua semita emparentada con el hebreo. La lengua y la cultura dominante en el mundo del que su país formaba parte era el griego. Es probable que si Jesús trabajó en Séforis, conocía y hablaba el griego. Su religión era la del pueblo de Israel, centrada en el templo de Jerusalén y en unos libros que recogían las tradiciones de este pueblo, a que se refiere a la Torá. Y dice, su marco político era el Imperio Romano en medio de unas mayorías empobrecidas. Tengamos esto muy en cuenta, el marco político del Imperio Romano en medio de unas mayorías empobrecidas que sufrían las consecuencias de la opresión económica del imperio y de sus colaboradores en Palestina. Según los evangelios, Jesús fue muy sensible a este sufrimiento. Anunció que el reino de Dios, que el reinado de Dios y la liberación estaban cerca. Estos dos párrafos son tomados de un artículo que se llama Testimonios literarios de los orígenes del movimiento cristiano en la revista latinoamericana de teología, en la página 99. Entonces, miremos acá, en estos dos breves párrafos, pues cómo nos mencionan y cómo entonces es importante tener en cuenta esa ubicación social y esa ubicación histórica en la que Jesús desempeñó su ministerio. Aquí vemos el mapa nuevamente del Imperio Romano y miremos acá en este pequeño círculo abajo de Jerusalén, que es que el territorio es mínimo y si vemos aquí Jerusalén, más arriba está Galilea y en Galilea se supone que está Nazaret, una ciudad de la que ni siquiera aparece en los libros de historia. En el Antiguo Testamento nunca se menciona la palabra, la ciudad de Nazaret. Entonces, eso nos da un indicio bueno, ¿cómo surge entonces Jesús? Surge de una ciudad absolutamente marginal, una ciudad absolutamente pobre, en medio de un imperio, en medio de una economía precaria, en medio de un sistema impositivo para él y todos los suyos y toda Galilea. Entonces, acá podemos observar todo el despliegue de este imperio romano. Bueno, ¿cómo entonces estaban los judíos y los cristianos ubicados en el imperio? El judaísmo es ante todo Jerusalén. Jerusalén es el centro de la religión oficial y el centro es el templo de Jerusalén.
y ese judaísmo que se extiende luego a toda Judea, a toda la tierra de Israel. Después del año 35, ya no se llamará más Judea, se llamará Palestina o tierra de los filisteos, porque así nombró el emperador Adriano a este país a raíz de la revuelta de Bar Kokhba para borrar la conexión judía con la tierra a manera de burla. Le otorga ese nombre de uno de los peores enemigos del pueblo judío, y a Jerusalén le cambia el nombre de Aelea Capitolina. Y miremos esto, que después del año 135, y más concretamente después del año 66, con la revuelta de los celotas, podríamos decir que durante todo el ministerio de Jesús no hubo, al menos documentadas históricamente, unas revueltas contra el pueblo, del pueblo judío contra el Imperio Romano. Solamente estas revueltas se vinieron a dar después del año 66 con los celotes, y ya finalmente en el año 135, cuando el emperador Adriano definitivamente desaparece, digámoslo, del mapa el nombre de Jerusalén, y cambia el nombre también a Judea por Palestina, como una especie de burla para que los judíos no volvieran a recordar su patrimonio más importante, la bendición que ellos consideraban siempre que era su tierra. Bueno, el judaísmo también es diáspora o dispersión, que estas diásporas o dispersiones son causadas por las persecuciones anteriores a los judíos, o porque los judíos necesitaban desplazarse a estos lugares por los comercios con otras naciones. Los judíos también en el imperio gozaban de un estatuto especial. Por ejemplo, estaban exentos del servicio militar. El, el imperio romano le respetaba el Shabbat, le respetaba también la posibilidad de pagar el impuesto anual del templo, eso no se los quitó. Y ellos dependían entonces de dos jurisdicciones, primero la del emperador y segundo la del Sanedrín. Digamos que en el Sanedrín, que está condensada, y ahora lo vamos a ver, todos los aspectos políticos, económicos, religiosos del pueblo, pues unidos con el emperador, con el imperio, con el emperador de turno. Entonces los judíos dependían entonces de estas dos jurisdicciones. Aquí tenemos una maqueta, pues virtualmente, de cómo podría ser el templo de Jerusalén en todo su esplendor. Miremos la majestuosidad de este templo de Jerusalén, que recordemos que fue iniciado después del exilio, ¿sí? Y Herodes el Grande comenzó entonces a remodelarlo. Herodes el Grande fue un visionario en obras gigantescas, pero también fue un hombre bastante cruel, bastante sanguinario. Verá, Gloria, no se ve la imagen. ¿Te parece si yo la proyecto? Mira, sí, no se ve, qué tan particular. No. Sí, dale, sí la puedes proyectar. Me dices cuándo, porque no te estoy viendo. ¿La pudiste mostrar? Pregunto si la están viendo. No. Sí, yo sí la estoy viendo. Manuelito se está viendo la imagen. Las anteriores no, pero esta sí. Sí, sí se ve la maqueta. Ok, perfecto.
Y vamos a mirar acá lo que queda del templo de Jerusalén. Este es llamado el Muro de las Lamentaciones y pues los judíos tienen especial devoción por su templo. No sé, Manuelito, si la logran ver. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Listo. Vamos a ver entonces la organización social y religiosa del pueblo de Palestina en la época de Jesús. ¿Cuáles eran los grupos sociales? Comencemos con el primer grupo social, que son los ricos y los pobres. Hay una minoría que es la clase alta. Esta minoría lleva una vida de lujos, la corte del soberano, los jefes romanos, la aristocracia sacerdotal de Jerusalén, los sumos sacerdotes, los grandes comerciantes, los jefes de los recaudadores de impuestos y los propietarios de los grandes terrenos, los terratenientes. Esa era la gran clase alta. Existía una clase media, pero era principalmente en Jerusalén, que estaba compuesta por pequeños grupos de comerciantes y artesanos con un trabajo estable. Gran parte de los sacerdotes de las aldeas y los maestros de la ley pertenecían a esta clase. Y había una clase que son los menos favorecidos, la clase baja, que es el pueblo, los campesinos, los pescadores, los pastores, pero también había una clase mucho más baja, que lo podemos llamar los enfermos, los pobres, los esclavos, los leprosos. Eh, También son pobres aquellos jornaleros, los que viven del trabajo que podían encontrar cada día. Por ejemplo, en Mateo 21:16 eh, dice Jesús, pues el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos un denario por jornada, los mandó a la viña. Entonces miremos acá cómo Jesús se vale de todo ese contexto económico, social, eh, de división de clases para darnos las enseñanzas. Se vale de las cosas cotidianas, de lo que a él le duele también, para, eh, para hacer todo su ministerio, sus obras y sus hechos, sus palabras y sus hechos. Él está pendiente siempre de la realidad que le rodea. Para él nada le es ajeno. Entonces, aquí en estos grupos sociales, entre ricos y pobres, yo quisiera detenerme en un documento bien importante de un escritor que se dedicó a estudiar los imperios agrarios. Él se llama Gerald Lenski y él dice que hay dos clases en el tiempo de Jesús, en el periodo de Jesús. Dice las clases superiores y las clases inferiores. Él simplemente las divide en dos clases. ¿Cuáles son las clases superiores? El mandatario, ¿cierto? El emperador. Y la clase gobernante, la clase sirviente, los que atienden pues al rey y todo su séquito, la clase de los comerciantes, la clase sacerdotal, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿dónde está ubicada la clase sacerdotal como clase superior? Y la clase inferior, que son los campesinos, los artesanos, y él menciona también una clase impura y una clase prescindible. Y en esta clase prescindible, me voy a adelantar acá en el documento, porque en la clase prescindible están todos aquellos
que se consideran impuros y que son los curtidores de pieles, aquellos que se dedican a la minería, y los prescindibles son aquellos huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y los impuros entonces son los leprosos y las prostitutas. Entonces, vuelvo a reiterar que es muy importante que tengamos entonces conciencia de cómo estas clases sociales están marginando, sí, marginan a aquellas personas que son pobres, son obreros, son jornaleros, son mendigos, son esclavos, son ladrones, porque es una clase, podríamos decir, que se desecha en la sociedad. Entonces, para que tengamos en cuenta este entorno de la ubicación social de las clases que existían en este tiempo como los grupos sociales. Otro grupo social que existía en la época de Jesús era el clero, ¿cierto? Había en Lucas 3.1, y miren, para que nos ubiquemos también, que este verso habla sobre un dato historiográfico, pero también nos menciona al clero y dice, en el año 15, Lucas 3.1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, o sea que ya sabemos que en el año 15 el emperador era Tiberio César. En unas Biblias, me sorprendió, en unas Biblias aparece en el año 15. Bueno, dice, siendo Poncio Pilato el procurador de Judea. Vimos anteriormente que entonces las provincias estaban dirigidas por procuradores o gobernadores. Y Herodes era tetrarca de Galilea. Herodes era tetrarca de Galilea. Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida y Licianas. Y Licianas, tetrarca de Abilene. Y dice así, en el 3.2, en el pontificado de Anás y de Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, miren acá, por qué es importante entonces que tengamos en consideración esta ubicación histórica y social, porque es que vamos leyendo que las Sagradas Escrituras nos van dando estos datos. Bueno, ya sabemos que entonces por Lucas estamos en el pontificado, ¿cierto? O sea, que había dos sumos sacerdotes, uno se llama Anás y el otro se llama Caifás. Listo. Entonces, ¿cómo está ubicada este clero? En Palestina, la religión entonces tenía una gran importancia y estaba muy unida a todas las cuestiones sociales y políticas. Y de hecho, entonces las autoridades religiosas y políticas eran las mismas. El máximo órgano político-religioso era el Sanedrín, que tenía poderes religiosos, políticos, judiciales y ejecutivos. Digamos que se asemejaban a un parlamento. Estos poderes estaban limitados, obviamente, por las autoridades de Roma. En la época de Jesús existían diversos grupos religiosos con los que Jesús mismo se relacionó, dialogó, se enfadó e incluso Jesús mismo denunció. Señalamos aquí apenas los más importantes. En el clero hay una gran diferencia entre la aristocracia de Jerusalén y el resto del clero. Digamos que la cima de la jerarquía está en el sumo sacerdote. Él es el responsable de la ley y del templo. Además, el sumo sacerdote es el presidente del Sanedrín y este es el único que puede entrar una vez en el año en el templo, al lugar que se denomina el Santo de los Santos. Tiene un poder político y económico muy importante. Ellos encarnaban pues la máxima autoridad, eran al mismo tiempo los presidentes del Sanedrín y los jefes del pueblo. Y también eran los responsables del templo y eran los responsables del cumplimiento de la ley. Sin embargo, estos sacerdotes en la época del Imperio Romano eran nombrados por el gobernador romano, pero pertenecían a las familias más nobles del pueblo judío. Estos sacerdotes, los sacerdotes eran los encargados del templo
y que formaban también parte de esa aristocracia que vimos anteriormente. A estos sacerdotes pertenecen los saduceos. Su misión era la dedicación al culto, la misión de los sacerdotes. Y cabe distinguir tres grupos. Los que pertenecían al grupo social de los saduceos, que pertenecían a la aristocracia, ya lo habíamos dicho, que realizan las funciones del culto en el templo de Jerusalén. Había también sacerdotes rurales que vivían de algún oficio y que su nivel socioeconómico era bajo. Estos sacerdotes rurales eran los que estaban presentes en las sinagogas de los pueblos aledaños al templo de Jerusalén. Por ejemplo, en Galilea existían sinagogas y eran atendidas entonces por estos sacerdotes rurales que pertenecían al bajo clero. Y también los levitas, que eran ayudantes de los sacerdotes, que pertenecían a un nivel socioeconómico más bajo. También tenemos acá los ancianos, que son una aristocracia laica, ¿cierto? Ellos no está muy bien definida cómo está compuesta esta aristocracia laica. Existe una diferencia marcada entre los jefes de las aldeas y este reducido grupo de ricos o comerciantes hacendados que ocupan un sitio en el Sanedrín de Jerusalén. Estos ancianos normalmente pertenecían a la clase alta, ¿sí? Y eran grandes terratenientes o eran grandes comerciantes. Ellos poseían autoridad y prestigio, los ancianos. En Números 11 se narra entonces la selección de 70 ancianos como pueblo gobernante de Israel junto a Moisés. Otra ubicación, dice, en la Palestina de entonces, las tierras verdaderamente fértiles pertenecían relativamente a pocos terratenientes. Muchas tierras muy fértiles, pero pocos terratenientes. A menudo, estos terratenientes vivían en el extranjero y sus propiedades eran administradas por ecónomos con grandes atribuciones para sus trabajos. No sé si recuerdan una de las historias de Jesús que decía que tenía un administrador al cual le iba a pedir cuentas, que el terrateniente estaba por fuera, pero el administrador era el que manejaba las cuentas. Entonces, miren acá cómo se condensa entonces esta ubicación social. Pocos terratenientes en terrenos absolutamente fértiles y que no son administrados por estos terratenientes, sino que normalmente están delegados en un administrador. Dice acá, la Galilea era una sociedad agraria. Los contemporáneos de Jesús vivían del campo, como todos los pueblos del siglo I integrados en el imperio. Según Josefo, un historiador, toda la región de Galilea está dedicada al cultivo y no hay parte alguna del suelo que esté sin aprovechar. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador de la semilla, que riega la semilla en todos lados. Es por esto, porque la tierra se tiene que optimizar, porque son tantos los impuestos que tienen que pagar y tantos los impuestos y tantas las cosechas que les tienen que entregar al imperio, que ellos tienen que aprovechar todo el terreno, entonces pueden sembrar en las partes más insospechadas. Y miren cómo Jesús se vale como de estas figuras para hacernos y para darnos una enseñanza. Dice, prácticamente toda la población vive trabajando la tierra, excepto la élite de las ciudades, que se ocupa de las tareas de gobierno, administración, recaudación de impuestos o vigilancia militar. Es un trabajo duro, pues solo se puede contar con la ayuda de algunos bueyes, burros o camellos. Los campesinos de las aldeas consumen sus fuerzas arando, vendimiando o segando las mieses con la hoz. En la región del lago, donde tanto se movió Jesús, la pesca tenía una gran importancia. Las familias de Cafarnaún, Magdala o Betsaida vivían del lago. Las artes de la pesca
eran rudimentarias, se pescaban con distintos tipos de redes, trampas o tridentes. Bastantes utilizaban barcas. Los más pobres pescaban desde la orilla. De ordinario, los pescadores no vivían una vida más cómoda que los campesinos de las aldeas. Su trabajo estaba controlado por recaudadores de antipas, que imponían tasas por derechos de pesca y por la utilización de los embarcaderos. El primer texto que leí es tomado de Gerard Lonfink, Las 40 parábolas de Jesús, y el segundo texto es tomado de Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola. No me voy a detener mucho ya en aras de tiempo, porque ya el tiempo corre y nos falta, pero les quedará entonces en la grabación un poco cómo era este tan duro sistema impositivo al cual estaba sometido el pueblo en su momento. Aquí está el emperador, llámese Augusto, Tiberio o Calígula, aquí está Herodes Antipas, ya sabemos que es el tetrarca, y miren entonces acá están los jefes de recaudadores de impuestos, y debajo de los recaudadores de impuestos, de los jefes, está el recaudador de impuestos como tal, y hacia su derecha están todas las ramas de la economía, los compradores, los vendedores, los transportistas, los procesadores, la familia pesquera, y más abajo están quienes proveen, están por ejemplo los comerciantes de sal, los alfareros, los vinicultores, los proveedores de materias primas, pero miremos cómo ese sistema impositivo que cubre toda la dinámica de la economía para poder llegar acá al Imperio Romano. Era un sistema impositivo bastante opresivo, en el que muchas familias tenían que entregar sus tierras porque ya no eran capaces de pagar los impuestos, y todas estas familias que tenían que renunciar a su tierra, entonces pasaban a ser aquella clase despreciable, como lo vimos ahora. Bueno, estábamos acá, ya habíamos mirado lo del clero, lo de los ancianos, y vamos entonces con los escribas y los doctores de la ley. Son esencialmente especialistas de la ley. Ellos tienen una gran influencia como intérpretes oficiales de las escrituras, tanto en la vida corriente como ante los tribunales. Cualquier inquietud que la persona pudiera tener acerca de la aplicación de la ley, eran ellos pues quienes se encargaban de aclarar, de dirigir y de ordenar las prácticas con relación a la ley. La mayor parte de ellos, de los escribas, son laicos, y muchos son fariseos. Ellos rodearon la ley de una verdadera valla de prescripciones que se convirtieron entonces para las personas en un yugo insoportable. Los publicanos eran judíos que cobraban los impuestos en beneficio del Imperio Romano. Por eso, y porque tendían a aumentar los impuestos por su propia cuenta, eran considerados pecadores. Por lo tanto, eran excluidos de la vida comunitaria. Mateo 26, 3, 4 dice: entonces se reunieron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo en la casa del sumo sacerdote llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús a traición y darle muerte. Entonces miremos acá, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿cierto? Toda la élite religiosa, política, económica del pueblo, junto con el sumo sacerdote, fueron quienes se pusieron de acuerdo para darle muerte a Jesús. Vamos a ver aquí en este grupo de religiosos los fariseos. Ellos eran defensores de la estricta observancia de la ley de Moisés y de todas las tradiciones. Ellos tenían un gran influjo en el pueblo, y después de la destrucción del templo en el año 70, los fariseos fueron la tendencia que predominó en el judaísmo. Eran, digamos, unos santos. Ellos se habían separado
de los asmoneos, porque los consideraban infieles y ellos que querían alejarse del pecado. Como saben que es tan difícil, ellos dicen que es difícil vivir continuamente en la presencia de Dios, entonces se llenan de prácticas rituales. Tal vez su error consiste en creer que pueden apoyarse en la santidad para acercarse a Dios y dicen que con estas prácticas pues ellos se ganan el cielo con sus méritos. Se cree que el nombre de fariseos se deriva del arameo persayá, que significa separados, y se debe a este nombre porque lo que dijimos ahora, por su observancia exagerada de la ley. Tanto es así que vivían separados del pueblo sencillo. Se consideraban los buenos y los cumplidores, pero por eso no se relacionaban ni con el pueblo ni con los saduceos. Ellos pertenecían algunos a la clase media y eran para el pueblo unos guías espirituales, porque el pueblo los consideraba cultos y sabios, y abundaban entre ellos los maestros de la ley. Esas ideas básicamente se fundamentaban en una estricta fidelidad a la ley. Jesús se enfrentó con ellos muchas veces, ¿cierto? Sobre todo en temas doctrinales. Y ya vimos que este grupo ejerció presión para condenar a muerte a Jesús. Y los saduceos, perdón, a propósito de eso, el Evangelio de hoy, que era Lucas 11, 42, 46, dice, en aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta la hierbabuena, de la rubia y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto deben practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Ay de ustedes, porque son como sepulcros blanqueados. Entonces, pues, y dice, entonces tomó la palabra un doctor de la ley y que le dijo: maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Esto era el Evangelio de hoy. Bueno, los saduceos, entonces, otro grupo religioso. Es una casta aristocrática, sobre todo sacerdotal. Tienen un poder político muy grande. Parece que solo reconocen la ley como el Pentateuco y no a los profetas. Se caracterizan por su doctrina, porque rechazan la doctrina de la resurrección de los muertos y porque niegan la existencia de ángeles y del Espíritu. Eran duros con Jesús y también fueron muy duros con el cristianismo naciente. Ese nombre de saduceos se deriva de Sadoc, del que descendían desde los tiempos de Salomón, los sacerdotes de Jerusalén. Ellos eran de clase alta y pertenecían a la aristocracia. Tenían grandes propiedades y eran los principales sacerdotes y su influencia era muy poderosa. Políticamente eran colaboradores de los romanos. ¿Para qué? Para mantener el poder. Y ellos rechazaban algunas tradiciones orales judías. Aquí ya también tenemos dos citas bíblicas que se le acercan, unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección y le preguntan. Bueno, vamos con otro grupo religioso que se llaman los esenios. Si bien es cierto, la comunidad, el nombre de esenios no aparece en el Nuevo Testamento, es importante saber qué tipo de comunidad son. Esto es una comunidad de monjes ubicadas en las orillas del Mar Muerto, a mano derecha. Ven una excavación que recientemente encontraron en 1947, donde se encontraron acá unos manuscritos. Esto se llama Qumran.
Ellos vivían en constante oración y meditación de las escrituras y se vivían preparando para la venida del reino de Dios. Ellos se separaron de los demás judíos a quienes consideraban poco fervorosos. Se cree que el nombre de esenios significa los devotos, los silenciosos. Eran austeros, vivían en comunidades monásticas, rezaban y meditaban sobre las escrituras y esperaban la venida del Mesías. Como ya les dije, no están mencionados explícitamente en los evangelios, pero algunas investigaciones sobre eso nos podrían inferir que Juan Bautista pudo haber hecho parte de este grupo. Entonces, por eso es importante conocerlos. Las investigaciones han demostrado que definitivamente Jesús no tuvo relación alguna con este grupo de los esenios. Bueno, los nazarenos así nombraban entonces a los cristianos, los seguidores de Jesús cuando comenzó el cristianismo. También los llamaban los del camino, eran los que definitivamente afirmaban que Jesús era el Mesías. En Hechos 24:5 dice: hemos encontrado que este hombre es una peste que promueve alborotos contra todos los judíos del mundo entero y que es el jefe de la secta de los nazarenos. Listo. Es importante también notar otro grupo que se llaman los helenistas, que eran unos grupos de judíos nacidos fuera de Judea, digamos estaban en el Mediterráneo oriental, pero que su lengua era el griego. ¿Por qué los helenistas? Porque cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas, nos encontramos bastante entonces con este término. Listo. Vamos entonces, estamos de tiempo, sí. Las instituciones judías. Vamos a ver cuáles son las instituciones judías. El templo, digamos que era hasta el año 70 el centro del mundo judío. En el templo confluía toda la experiencia religiosa del mundo judío, pues sabemos que había que peregrinar varias veces al año hacia el templo. Allí estaba, según los judíos, estaba la presencia de Dios por excelencia en el templo. Entonces era una institución judía muy, muy, muy importante. Cuando el templo fue destruido, prácticamente el pueblo judío quedó desarraigado, sin sitio donde reunirse. Es el lugar santo de la presencia de Dios y con accesos absolutamente reglamentados. En el interior está el Santo de los Santos. ¿Qué es el Santo de los Santos? Es una pequeña habitación vacía y cerrada por una cortina, donde antiguamente se encontraba el Arca de la Alianza. Y solo puede entrar a este recinto el sumo sacerdote una vez al año, el día del Yom Kippur, que es el día del perdón. Se dice que el altar medía 25 metros de lado y 7.5 metros de alto. Y por la mañana y por la tarde se inmolaba un cordero como sacrificio perpetuo, junto además con muchísimos sacrificios privados que se hacían allá. El primer templo, recordemos, pues fue construido por el rey Salomón, y el segundo templo después del exilio, que fue ampliado por Herodes. Allí confluye toda la vida religiosa, económica y social del pueblo judío, y el cordero pascual allí se inmolaba y luego llevaban parte para comerlo y partirlo en casa. Otra de las instituciones judías es la sinagoga y el culto. La palabra sinagoga designa, en primer lugar, es una reunión de creyentes o casa de la asamblea. Luego pasó a designar pues, el edificio donde se reunía la comunidad, y este es el lugar donde se forja la fe
y la piedad del pueblo. El culto se realiza 3 veces al día. Normalmente tiene también un orden. Hay una lectura de la ley, hay un texto de los profetas y hay una pequeña homilía. El Shabbat es otra de las instituciones judías. Es el día del descanso de Yahvé después de los 6 días de la creación. Es el descanso estricto, con ciertas actividades muy limitadas y minuciosamente reglamentadas, porque al hombre se le tenía que permitir descansar para alabar a Dios. Está en la ley de Moisés, el descanso también se extendía a la tierra. Hablamos entonces del año sabático, cada 7 años, y que era una ocasión propicia para redistribuir la propiedad de la tierra, pero el cumplimiento de todas estas exigencias se convirtió en un yugo. Otra de las instituciones judías es el Sanedrín. El Sanedrín significa sentarse juntos y estaba compuesto por 72 miembros, que eran los ancianos, los sumos sacerdotes, que también eran saduceos, algunos escribas que también podían ser fariseos, y lo preside este Sanedrín el sumo sacerdote. Y se reúnen en el templo 2 veces por semana. Este Sanedrín es el encargado de votar las leyes, tiene policía propia, puede condenar a muerte, pero no ejecutar sentencia, y esto es muy importante para el caso de Jesús. Podían condenar a muerte, pero no ejecutaban la sentencia. Recordemos que Jesús quien ejecutó la sentencia fue Poncio Pilato. Es también la Corte Suprema Religiosa que fija la doctrina y que regula entonces toda la vida religiosa del pueblo. Miremos esta imagen, cómo es entonces la estructura del clero de este segundo templo. Como el titular de toda la primacía está el sumo sacerdote. Luego sigue un jefe supremo del templo, digamos como el administrador del templo. El templo estaba dividido en 24 secciones, ¿cierto? Y cada sección tenía un jefe de culto, que eran los guardianes del templo y los tesoreros. Y los sacerdotes, y había sacerdotes en estas 24 secciones. Teníamos 24, perdón, en estas 24 secciones también hay sacerdotes. Y existían los levitas, que era, ya habíamos dicho, el clero menor. Recordemos a Zacarías, ¿cierto? Y que le tocaba oficiar en el templo cuando tuvo la revelación del ángel. Entonces, probablemente Zacarías pertenecía a uno de estos 24 sacerdotes seccionales. Bueno, vamos ahora entonces a hablar un poquito de las fiestas. Las fiestas son muy importantes. Las fiestas son conmemoraciones destinadas a recordar ciertos acontecimientos de la historia de Israel y todas esas intervenciones de Dios en su favor. Si algo tiene el pueblo judío es hacer memoria, es recordar. Después del Éxodo se recuerda cómo Dios con su brazo poderoso los liberó de la esclavitud. Entonces el pueblo siempre va haciendo memoria de todos esos acontecimientos del paso de Dios por su historia, y por eso celebran entonces las fiestas. Hay 3 fiestas de peregrinación que son las más importantes, y que el pueblo se reúne para reforzar la fe. Una de ellas es la fiesta del Pesaj o la fiesta de Pascua. Esta fiesta se celebra el 15 del mes de Nisan. El mes de Nisan es aproximadamente en el mes de abril. ¿Y ellos qué celebran? Claro, celebran el paso del ángel exterminador. Cuando ese ángel exterminador mata a los primogénitos de Egipto, pero deja en paz a los hebreos. También recuerdan la salida de Egipto,
y por tanto el Pascua, Pesaj, Pascua es paso, significa paso de la esclavitud a la libertad. En la tarde de ese 15 del mes de Nisan se inmola en el templo, perdón, el 14 se inmola en el templo a los corderos que después se comen en familia después de que se pone el sol, o sea, para el 15 de Nisan. Y esta fiesta se prolonga durante 8 días. El Shavuot o la fiesta de Pentecostés, que también se llama la fiesta de las primicias y se celebra 50 días después de la Pascua. Primero fue una fiesta donde se celebraban las primeras cosechas, o se llamaba de las semanas, pero luego, a comienzos de la era cristiana, ¿cierto? Ya se celebra como el don del Sinaí, una fiesta de la alianza y la renovación de la alianza, similar a cuando los cristianos renuevan el bautismo en la noche pascual. Hay otra fiesta que se llama Sukkot, o tabernáculos o tiendas. Este es el recuerdo de, de la intervención protectora de Yahvé cuando ellos pasaban por el desierto. Cuando ellos tenían que morar en el desierto, hacían esas tiendas, ¿cierto? En el desierto. Y entonces ese paso, esa protección de Dios durante esa travesía, ellos lo celebran con esta fiesta de las tiendas o del Sukkot. Se celebra a mediados de octubre. Hace unos 15 días la celebraron oficialmente. Dura 7 días. Los 2 primeros días no se hace ninguna actividad. Y cada familia entonces hace una pequeña choza de ramaje, bien sea en su patio o bien sea en las calles, recordando entonces todas las dificultades que el pueblo sufrió en el desierto. Hay otras fiestas que son también importantes que vamos a mencionar. Una de ellas es la fiesta del Yom Kippur. Ahora decíamos que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al Santo de los Santos a hacer este rito del perdón, por el perdón de los pecados del pueblo. Una vez al año se reúne. Es una fiesta de penitencia y se celebra el día 10 del mes de Tishrei, que es a mediados de septiembre o entre mediados de septiembre y mediados de octubre. El Purim es otra fiesta que celebra la salvación del pueblo del imperio persa. ¿Recuerdan el libro de Esther? Cuando ella suplica ante su rey que el pueblo judío no sea exterminado. Entonces, en esta fiesta del Purim se celebra la salvación del pueblo por parte del imperio persa. Y hay otra fiesta que se llama la Hanukkah, cuando celebran entonces la reedificación del segundo templo, es la fiesta de las luces, que significa entonces también la purificación del segundo templo. Vamos a ver si me permite, no tiene, para que miremos este breve, es sin sonido. Dios.
Listo, acá vimos entonces cómo en la actualidad celebran la fiesta del Pesaj. Vamos entonces, perdón, acá. Listo, vamos entonces con los grupos políticos que existían en este tiempo. Básicamente hay dos grupos políticos que son los colaboradores y los resistentes. ¿Quiénes eran los colaboradores? Ya hemos mencionado algunos, por ejemplo, los ricos, los saduceos, algunos de los sumos sacerdotes que eran elegidos por el imperio romano, el alto clero, y había un grupo que se llamaba los herodianos, pues que eran los partidarios de Herodes. Y el siguiente grupo político lo llamamos los resistentes, y en ellos están los celotes, y también están los fariseos, pero la diferencia entre los celotes y los fariseos es que los fariseos ejercen pues como una resistencia, digámoslo, pacífica. Los celotes son violentos, son celosos. Aquí les quiero mencionar dos cosas. En las investigaciones recientes, hay una teoría que dice que en el tiempo de Jesús no existían los celotes, que los celotes fueron después de la muerte de Jesús, hacia el año 66, en la revuelta que ellos hicieron en contra del Imperio Romano. Yo les voy a dar un enlace, una recomendación de un sacerdote que se llama José Luis Sicre, un biblista muy importante, en la que hace un resumen también de toda esta ubicación histórica y social en el tiempo de Jesús, y él asegura, pues con datos muy, muy firmes, que en el tiempo de Jesús no existían los celotes como un movimiento violento. Bien sabemos que dentro de los discípulos de Jesús había una persona que se llamaba Simón y que le decían el celote. Hay muchos que dicen que este celote pertenece a este grupo de resistencia violenta, pero hay otras personas que dicen que el celote quiere decir celoso, el celo por la ley, que es una persona que defiende fervientemente la ley, y por eso los llaman celosos, que tal vez es una mala traducción del griego, ¿sí? Al llamarlo celote, y que realmente se debía llamar era celoso. Entonces, esa es como la observación que les quiero hacer con estos grupos resistentes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen que dentro de este grupo de Jesús, de los 12 discípulos de Jesús, Simón el celote pertenecía a este grupo de resistencia. Pero otras personas manifiestan que no pertenecía a un grupo de resistencia violenta, sino que simplemente era un celoso por la ley. Entonces ahí les dejo las dos versiones. En el video o en el enlace que les voy a colocar, que es un resumen muy bueno y que se lo recomiendo, de José Luis Sicre, van a mirar como estas dos opciones. Yo creo que hasta acá, bueno, aquí está Marcos 3:6, bueno, ya tal vez lo habíamos leído ya, que en cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para acabar con él. Estamos hablando de los grupos colaboradores de los herodianos. En Marcos 12:13 le envían algunos fariseos y de los herodianos para casarlo con alguna pregunta. Entonces ya miramos entonces el papel que tenían estos colaboradores en el tiempo de Jesús. Y ya para terminar, dice así: un Dios que perdona
y acoge a todos, es una buena noticia para los excluidos, mendigos, desarraigados, enfermos, pecadores, marginados, mujeres y extranjeros fueron, como lo sabemos, los principales destinatarios de la actuación de Jesús. Los evangelios utilizan una palabra genérica que los engloba a todos. Ellos son los pobres. Esta palabra, que nosotros entendemos con frecuencia en clave económica, tenía en el mundo de Jesús unas connotaciones mucho más amplias. Se refería tanto a aquellos que necesitaban mendigar para vivir, como a aquellos que carecían de honor o no podían contar con el apoyo de una familia. Este es tomado de otro profesor español, Santiago Guijar, sacerdote, además, que se llama Jesús y el comienzo de los evangelios en la página 63. Bueno, hasta acá la presentación, si dejar de compartir, cancelar, ¿cierto? Cancelar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, bueno, no pude ver el chat, pero si hay alguna inquietud, con todo el gusto. Les voy a recomendar. Este libro se llama El Nuevo Testamento, ¿sí? Está en la bibliografía. Es muy bueno, muy práctico para todo el contexto de este curso de técnica Carpenter. Otro libro muy bueno que les puede ampliar se llama La figura histórica de Jesús, de Sanders. Muy bueno, habla de todo este ambiente muy, muy ampliado, pero es muy, muy, muy bueno el libro. Y hay un libro del que yo me enamoré de Jesús, se llama Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola. Jesús, aproximación histórica, que complementa pues esta breve clase. Yo digo que esta breve provocación, este breve aperitivo, que los motive, o nos motive entonces a seguir profundizando en estos ambientes sociales, económicos, para que tengamos entonces todo ese contexto de lo que Jesús hizo y Jesús vivió y Jesús nos enseñó. Vamos a mirar a ver si por el chat dice así. No está corriendo. Ok, una pregunta acá. Si al santo de los santos entraba solo el sumo sacerdote, entonces ¿dónde entró Zacarías, que dice que tardaba y no salía? Sí, buena pregunta. Zacarías no era sumo sacerdote, era uno de los sacerdotes normales. Y se dice que él entró al lugar del incienso, no al lugar del santo de los santos, porque este lugar solo estaba destinado para el sumo sacerdote. Entonces, Zacarías era uno de esos 24 que prestaban servicio en el templo y que lo prestaban al menos una vez al año. Uh-huh. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud. Como les dijo Manuel, en el aula virtual va a quedar entonces la grabación y las diapositivas de la clase, que también nos recomienda contestar ese par de preguntas que hay ahí, que son preguntas supremamente sencillas. Y bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, no, entonces si no hay ninguna otra inquietud, vamos a terminar dándole gracias a Dios, al dueño de la vida, por la vida misma, al dueño de la vida, porque
nos permite compartir, nos permite conocer, nos permite inquietar en nuestro corazón esas ganas de conocerte más, de conocer a tu Hijo, de conocer todo el ambiente social, económico, político, que no es ajeno a nuestros días, Señor, no es ajeno a nuestras realidades, que no es ajeno a las dificultades cotidianas que nosotros vivimos. Te pedimos, Señor, que la fuerza de tu Espíritu nos siga animando a enamorarnos más de Jesús, de tu Hijo, que nos lleve a enamorarnos mucho más de tu presencia amorosa en medio de nosotros. Te damos infinitas gracias por todos los ecos, por todas las palabras que resuenan en esta noche en nuestro corazón y ese deseo ardiente de seguirte, de contemplarte, de hablar de ti. Te damos gracias, Señor, por todo lo vivido. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Glorificado seas, Señor. Bueno, así que si no hay más inquietudes, pues me despido y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, muy amables por su asistencia. Bendiciones.